luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, estimado televidente. La Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, a través de su programa La Luz de la Verdad, está una nueva oportunidad junto a ustedes, esperando también que hayan tenido una hermosa semana y también que hayan tenido un buen fin de año, como lo conoce toda la sociedad, y así también esperando que su salud y también la familia se encuentren bien. Desde la región metropolitana, quiero invitar a nuestro pastor, quien nos saluda sábado a sábado y quiere conversar también con ustedes. Pastor, que Dios le bendiga. Amén. La paz de Dios sea con ustedes, estimados hermanos, y muchas bendiciones de parte de Dios. Es el deseo de nuestra congregación, ¿no? Permita Dios que podamos en esta tarde sentir lo que significa verdaderamente la materia de la Sagrada Escritura que estamos viendo y que con toda buena voluntad, ¿no es cierto?, nosotros la presentamos con la esperanza de tener alguna concordancia o desencuentro con la verdad, porque de esa manera vamos a hallar el camino a la verdad. A sus órdenes, como siempre, en la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Que el Señor le bendiga. Amén. www.idnp.cl, ahí está nuestro material, el documento de la iglesia, está la historia de la iglesia, en fin, usted puede sin duda escudriñar dentro de la página y va a encontrar principalmente la doctrina, que es un punto elemental por el cual estamos ya hace tantos años hablando a través de esta plataforma. Y también si nos quiere escribir a través del correo iglesiasiglo21@gmail.com. Pueden visitarlos tanto en el monte, en la región, ahí en la región metropolitana, tanto aquí en San Rosendo también, y también en Longaví. Como quieran ustedes, donde se encuentren, en realidad pueden tomar contacto con cada uno de nosotros. En la página también están los números telefónicos, así que lo invitamos a poder, en realidad, si tienen alguna duda, consulta, llamar, serán siempre bien recibidos su llamada. Bien, antes de Amén. poder ya iniciar esta meditación que por los programas que hemos traído está bastante interesante, vamos a ir a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad. Amén.
Bien, estimados amigos, hermanos televidentes, como ya lo hemos saludado, lo último que vimos la semana pasada fueron dos textos de los escritos del apóstol Pablo refiriéndose a la forma de la adoración establecida por Dios en el monte Sinaí y transcrita para la humanidad en la primera instancia en los 27 capítulos del libro de Levítico. Sin embargo, hoy me parece importante conocer la visión neotestamentaria de la ley de Dios desde los escritos paulinos, luego que los innegables cambios ha habido en los escritos sobre la adoración tras el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, así lo ameritan. Analicemos entonces la comprensión que tenía el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, sobre el tema de la adoración, leyendo primero en el capítulo 9, verso 1 al 14 del libro de los Hebreos, que dice así. Dice, tenía primero el primer pacto, reglamento de culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas, la mesa, los panes de la proposición, lo que se llamaba el santuario. La primera información que nos entrega el apóstol Pablo en estos dos primeros versículos del capítulo 9 es que el pacto celebrado con Dios en el monte Sinaí hacia el año 1520 a.C. con el pueblo de Israel contenía una forma de adoración dual que tenía que ver con el reglamento de culto, es decir, con el ordenamiento de la forma y los tiempos de la adoración en que los encontramos, ¿no es cierto?, en el capítulo 23 del libro de Levítico. Y el santuario mundano, que no es otra cosa que un sinnúmero de imposiciones materiales como físicas, algunas, y los sacrificios de animales por el pecado, que en las diferentes ocasiones del reglamento de culto debían acompañar al reglamento del culto de adoración correspondiente. Y esta la podemos leer en el capítulo 28 y 29 del libro de Números. Perdón. De más está decir que debemos entender que en ambas instrucciones sobre cuándo y cómo presentarse delante de Dios era un todo indivisible. Para una mejor comprensión al respecto, podemos leer los primeros 4 versículos del reglamento de culto en el capítulo 23 del libro de Levítico a manera de ejemplo, que nos señalan lo siguiente. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, la solemnidad de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquí estas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará y el 7º día, sábado de reposo será, convocación santa, ninguna obra haréis, sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis ese tiempo. Aquí nosotros no vamos indudablemente a hablar del sábado propiamente tal, sino de la forma que tenía, ¿no es cierto?, la adoración durante el periodo del primer pacto. Aquí está especificado el reglamento del culto. Uno de los mandamientos que supuestamente quedó clavado en la cruz es el mandamiento del día de reposo semanal. Mandamiento que en el primer pacto no tenía ningún valor, sino se complementaba con la ordenanza del santuario mundano. Es decir, una persona podía no trabajar el día sábado, descansarlo y tal vez ir a la iglesia o en este caso al templo, pero si no entregaba los sacrificios, ¿no es cierto?, que estaban escritos en la ley del santuario mundano, no servía esto absolutamente de nada. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que este es un complemento dual, porque así está escrito en la Sagrada Escritura. Dice, y aquí en este específico caso, el libro de Números, en el capítulo 28, los versículos 9 y 10 dicen lo siguiente. Pero en el día de sábado traeréis 2 corderos de un año, sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, por presente, con su libación, el holocausto del sábado, en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Esto, obviamente, era lo que se hacía en el templo, es decir, por cada hermano. No es que por cada persona se ofrecieran 2 corderos, no es eso, sino que
lo que se hacía ahí era válido para toda la iglesia, pero se supone que todo el pueblo estaba pendiente de estas cosas, ¿no? Esto era en esencia el formulismo de la oración para todo el reglamento de culto a Dios, comenzando por lo cotidiano, como es, por ejemplo, la adoración diaria, que tiene que ver con la ley del holocausto continuo, la presentación que se hacía en la mañana y después en la tarde para Dios. Está también determinada en el libro de Números. Otra adoración que eran cosas que dependían solamente del sacerdocio y el tabernáculo era la adoración mensual, que tenía que ver con el día de la luna nueva. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Así como estamos viendo las cosas, había una adoración diaria, que era el holocausto continuo, una adoración semanal, que tenía que ver con el día, con el Sabbat, la adoración mensual, que tenía que ver con la luna nueva, y después está la adoración anual, que tiene que ver con las fiestas solemnes, es decir, Pascua, Ásimo, Pentecostés, trompeta, expiación y cabaña. Y esto era diferente a lo otro, porque mientras que muchas de las otras cosas se generaban solamente en el tabernáculo, toda la familia del pueblo de Israel tenía que participar de estas cosas. Volviendo al capítulo 9 del libro de Hebreos, desde el versículo 6 al 14, continúa la explicación del apóstol Pablo de la siguiente manera. Estas cosas, así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer la oficio del culto. Ya lo dijimos, ¿no? Y ellos participaban de la dirección de la adoración solamente del lugar santo. Yo creo que todos nos acordamos del dibujo, ¿no es cierto? Del santuario que tenía dos compartimentos. En el lugar santo estaban siempre estaban los sacerdotes ahí para representar, ¿no es cierto?, a toda la humanidad y presentar los presentes donde correspondía. Todo este tiempo de adoración la adoración era entonces indirecta, dirigida por los sacerdotes comunes durante el año, desde lo que se llamaba el lugar santo, donde las personas comunes no podían entrar. Luego continúa el apóstol Pablo diciendo, en el segundo templo, el sumo pontífice entraba una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Tenemos que entender que estas cosas se hacían desde afuera para poder entrar, ¿no es cierto?, al lugar santísimo. Y solamente se hacía una vez al año y solamente lo podía hacer, ¿no es cierto?, el sumo pontífice, dando a entender con esto el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario celestial. Entre tanto, el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual, dice, esto es lo importante, era figura de aquel tiempo presente, en el cual se iban a ofrecer sacrificios y presentes que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la corrección. Aquí tenemos ahora la complementación del reglamento de culto, ¿no es cierto?, donde tenían que existir estas cosas, como dice acá la palabra, viandas, bebidas, diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, que tenían, no fue una cosa que sucediera de repente, que iba a terminar todo esto, no, por supuesto que no, dice, estaban impuestas hasta el tiempo de la corrección, de manera que cuando se recibió esta ley ya se sabía que esta forma de adoración un día tenía que cambiar. Como todos sabemos, el tabernáculo edificado por los israelíes en el desierto de Sinaí, con sus compartimentos, debió ser hecho según el diseño entregado por Dios a la semejanza del santuario celestial. Fue entonces una tienda de 30 metros de largo por 10 metros de ancho, dividida por una cortina especial para dar lugar a los dos espacios. El lugar santo, donde quedaba el acceso exterior desde la puerta. Y dentro, detrás del velo, quedaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, prefigurando la grandeza inmaculada de la presencia de Dios. Todo esto mostrando alegóricamente la figura promisoria de nuestro Señor Jesucristo y su muerte,
en la persona del sumo pontífice. Sigamos con la lectura del capítulo. Más estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de vivir, por un más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es a saber, no de esta creación, y no por la sangre de los machos cabríos, ni de los becerros, mas por su propia sangre, entró una vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Pues si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santificada para la purificación de la carne, en aquel tiempo, ¿cuánto más lo iba a hacer la sangre de nuestro Señor Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? A Dios limpiará vuestras conciencias de las obras de la muerte para que Dios... Es una pregunta, ¿cierto? Si los diferentes ritos que se hacían para acompañar el reglamento del culto eran suficientes en ese tiempo, ¿no es cierto?, para que las personas pudieran adorar a Dios, pero no eran suficientes para cambiar su manera de ser, su conciencia. ¿Cuánto más, dice? Ahora la sangre de Cristo, ofrecida a sí mismo sin mancha, sí que va a limpiar nuestras conciencias de las obras de muerte para que sirvamos a Dios vivo. En versículos anteriores vimos que la forma de adoración tenía un tiempo determinado por Dios de existencia, que Él lo llamó el tiempo de la corrección, que obviamente se iba a manifestar a lo largo de la historia de la humanidad luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dispuestas así las cosas, debemos definir en las Escrituras qué es lo que quedó obsoleto de la forma del culto de adoración a Dios establecido en el monte Sinaí, para que veamos otra instancia de los escritos del apóstol Pablo, que esta vez lo vamos a encontrar en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, que dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que eran las personas que éramos ajenos al pueblo de Israel, ¿listo?, que era llamado incircunciso, por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estáis sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, vivíais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Más ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo primero que se nos hace ver aquí, que nos hace ver aquí el apóstol de los gentiles, que al no estar circuncidados simplemente, no teníamos ninguna posibilidad de alcanzar la paternidad de Dios. Simplemente no teníamos acceso a su pueblo. Sin embargo, los planes misericordiosos de nuestro Dios el Padre dio vida a nuestra existencia tras el sacrificio de su amado Hijo, según nos lo explica el apóstol Pablo ahora en su carta dirigida a la iglesia de Colosas, esta otra cita, en el capítulo 2, porque en él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. En él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados con circuncisión no hecha con manos en la carne, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados pues con él en el bautismo, en el cual también resucitaste, por la fe de la operación de Dios que le levantó a los muertos, y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando los pecados. Importante este versículo, hermano, y que debe estar notorio siempre del capítulo 2 del libro de Colosenses. Más de una vez a nosotros, así en forma de irrisión, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Se nos pregunta a dónde y en qué lugar nosotros nos circuncidamos. O sea, creyendo que habiendo muerto en la cruz, nosotros seguimos haciendo la circuncisión del pueblo de Israel. Pero aquí la palabra de Dios es clara. La circuncisión, dice, es la del corazón, ¿no es cierto? Cuando de nosotros es sacado, ¿no es cierto?, el pecado de nuestra carne, a través, ¿no es cierto?, del lavacro santo que Dios ha impuesto con el bautismo. Entonces, las personas de repente, socarronamente, sin tener mayor conocimiento de la palabra de Dios, sin haberla estudiado en profundidad, dicen cosas que verdaderamente son lamentables. Son lamentables que sean de parte de hijos que se consideran verdaderamente hijos de Dios, ¿no?
Ahora bien, ¿qué dice Pablo? Que solo conociendo al Hijo de Dios podemos tener la existencia, la certeza de la existencia de la divinidad. ¿Por qué? Porque su muerte es innegable, como su resurrección. Estos son hechos históricos, mundiales, universales, que solamente los ateos son capaces de decir que esto no, pero esto está en la historia universal. Nadie puede negar que estas cosas pasaron una vez, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel, que fue artífice de la obra que Dios ocupó en ese tiempo, en la mano del imperio romano para poder dar muerte al Hijo de Dios. Es una cosa histórica. Entonces, ¿cómo la gente no cree en esto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Entonces, Cristo vivo, predicó, cumplió su ministerio, estableció la iglesia primitiva, murió en la cruz y su Padre lo resucitó de entre los muertos. Entonces, por eso nosotros decimos lo que dice la Sagrada Escritura. Él es la primicia de la resurrección a vida eterna. Y eso le da el primado sobre todo lo que Dios, el Padre, ha determinado que así sea. Cuando Pablo dice en su carta que en Él, en Cristo, estamos cumplidos, sin lugar a duda, alude a la promesa de Dios a Abraham, cuando le anunció que en su simiente serían benditas todas las gentes de la tierra. Y cuando nos habla de nuestra incircuncisión, Pablo nos recuerda que Cristo nos redimió circuncidando nuestro corazón en las aguas del bautismo. Finalmente termina este texto citado con la siguiente palabra. Cristo, rayando la célula de los ritos que no era contraria, que era contra nosotros, la quitó del medio y la enclavó en la cruz. Y dejando a los principados y a los potestades, está refiriendo en este caso al sacerdocio, los sacó a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos mismos. Por tanto, y aquí viene lo importante para nosotros, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábado, lo cual es la sombra de lo porvenir más el cuerpo de Cristo. Y aquí hay una situación que es importante para nosotros, ¿cierto? La carta, naturalmente, la carta de Pablo a los colosenses. Colosenses era una iglesia gentil. Pablo también fue, ¿no es cierto? Pablo tenía el ministerio de la educación a la humanidad gentil. Entonces ellos estaban siendo criticados duramente. ¿Por qué guardaban fiestas, ¿no es cierto? O vivían a la manera que vivía la nación de Israel cuando ellos no eran israelíes de la carne? Entonces, por eso, Pablo, cuando sabe esto, escribe esta carta y aquí le dice: nadie nos juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábado. ¿De qué está hablando? Está hablando del reglamento del culto. Y dice de él: es una sombra de lo porvenir, más el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una, que si bien es cierto, ¿no es cierto? La parte material, como lo vamos a ver más adelante, fue quedado clavado en la cruz, ¿no es cierto? Cada una de las fiestas tiene una razón de ser. Y vamos a ver cómo lo explica esto nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿no es cierto?, hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a rito, para edificar a sí mismo los dos pueblos en un hombre, haciendo la paz. Y de este modo reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, que por él, los unos y los otros, tenemos ahora entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Y aquí es otro punto importante que agrega el apóstol Pablo cuando dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí esto es muy importante, estimado hermano, porque aquí todavía, bueno, en este tiempo de Pablo, por supuesto que existía, pero en el tiempo que murió nuestro Señor Jesucristo, no estaba escrito en ninguno de los evangelios, ni siquiera, obviamente, lo que tiene relación con el nuevo pacto. Entonces, cuando dice aquí, edificado sobre el fundamento
de los apóstoles. ¿En qué se edificaron? ¿En qué se edificaron los apóstoles? Se edificaron indudablemente en la ley. ¿Y los profetas en qué se edificaron? Se edificaron, por supuesto, en la ley. ¿Por qué no? Porque lo otro todavía no existía. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto no existía. Entonces, eso era lo que hizo fundamento a la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, ¿cierto? Por eso dice, edificado de la misma forma que se fueron educados los apóstoles, que fueron educados los profetas, y ahora, particularmente, siendo la piedra principal la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada a Dios en espíritu. Muchas personas comprenden y enseñan que cuando habla de que Cristo quitó la cédula de los ritos, él habría acabado con todo el sistema de adoración que se había instituido en el monte Sinaí y por la forma de adoración que se practica en general en las iglesias hoy, debemos suponer que el nuevo pacto, la responsabilidad de la adoración habría sido depositada o delegada en el Imperio Romano y el Papado. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Pues eso es lo que se practica y se enseña en la mayoría del mundo cristiano en general. Hoy, de una u otra manera, en circunstancias de lo que hemos aprendido del mismo apóstol Pablo, la transformación sucedía tras la muerte del Señor Jesucristo. En el sistema de adoración no consistió en la erradicación de la ley de los mandamientos de Dios, en orden a rito. Desde esta perspectiva, entonces, debemos primero definir qué es un rito. Cuando sepamos qué es un rito, es decir, indudablemente vamos a darnos cuenta qué es lo que pasó con la ley. Ahora, la Real Academia de la Española de la Lengua nos dice lo siguiente. Rito es un conjunto de reglas establecidas para el culto y la ceremonia religiosa. La definición de la academia es puesta en plural, ¿cierto? Porque habla establecida en el culto y las ceremonias religiosas. O sea, no está hablando de la ceremonia establecida por Dios, sino de lo que hace la gente que se siente religiosa. La definición de la academia expuesta en plural da cuenta de la existencia de muchas formas religiosas y no es lo que en este punto nosotros queremos aclarar. Entonces debemos buscar cómo explican las escrituras este término, pues siempre el significado de una palabra debe coincidir con el contexto en que se encuentra, ¿no es cierto? Eh, una ceremonia, por ejemplo, de la entrega de la Copa del Mundo, tiene un ritual, tiene una forma de hacerlo. Una ceremonia del comienzo del campeonato tiene un ritual, ¿no es cierto? Cuando la copa va pasando de país en país hasta que llega al lugar donde se es un rito, ¿no es cierto? Pero eso nos enseña, ¿no es cierto?, de los ritos mundanos. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra enseña verdaderamente qué es un rito en relación a la adoración. Vamos a leer el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando está hablando Dios con Moisés, estableciendo el mandato de la conmemoración de la Pascua. Entonces, en el versículo 24, Dios designa esta solemnidad como una conmemoración. Cuando leemos ese capítulo, dice, el versículo 24 dice que esta es una conmemoración de carácter perpetuo. La Iglesia Católica Apostólica Romana reemplazó este mandato por la Semana Santa. ¿Qué están celebrando hoy día las iglesias en el mundo en general? Las iglesias que se dicen de Dios. ¿Estamos celebrando la conmemoración de la Pascua, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? ¿O estamos celebrando lo que ordenó la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no tan solo, ¿no es cierto?, reemplazó este mandato por la Semana Santa, sino que le fijó una fecha determinada que no es la que está establecida en la Sagrada Escritura. En este mismo capítulo, a partir del versículo, Dios aclara, este es el versículo 25, dice, Dios aclara en el versículo 25 que un rito en el reglamento del culto es lo siguiente. Por un hecho que aconteció, nos enseña que es un rito.
y aquí está hablando nuestro Dios, dice, ¿y será que cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová Dios dará? Como tiene que hablado que guardaréis este rito. Si nos ponemos en el tiempo que nos enseña la Biblia, dice, cuando llegareis al lugar donde yo le tengo guardado para ustedes, entonces vendrán vuestros hijos. ¿Y qué quiere decir eh, que van a venir los hijos? Que los hijos no conocen los mandamientos que le fueron entregados al pueblo de Israel y cómo se hace. Entonces dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, vosotros, cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Entonces, vosotros responderéis, esta es la víctima de la Pascua de Jehová. Entonces aquí hay una cosa clara. No sé si ustedes la ven clara, pero se ve clara. ¿Por qué? Porque dice que dice, cuando llegasen al tiempo de la Pascua y los hijos se dieron cuenta que estaban sacrificando un cordero, que estaban matándolo, que lo estaban preparando. Entonces los hijos iban a preguntar, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es esto? Entonces vosotros veréis en la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó sobre la casa de los hijos de Israel en Egipto. Y cuando iría, entonces, la situación es la siguiente. En la fiesta de la Pascua, el rito era la muerte del cordero. Y en todas las fiestas en general, ¿no es cierto?, esas cosas materiales fueron las que quedaron clavadas en la cruz. Pero la fiesta sigue vigente. ¿Y por qué nosotros decimos que la fiesta sigue vigente? Bueno, cuando está ya terminando nuestro Señor Jesús su ministerio y ha tomado la última Pascua, entonces él dice, tiene una expresión que dice, yo no guardaré más, no beberé más este vino hasta que lo haga en el reino de Dios. O sea, la Pascua va a tener vigencia hasta allá, hasta el final. Pero la Iglesia Católica y el Imperio Romano determinaron que ya eso estaba pasado de moda y ellos iban a hacer otra cosa ahora. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que distinguir ahora. ¿Hace usted lo que dice la Biblia o hace lo que dice la Iglesia Católica Apostólica Romana? Porque dice la Sagrada Escritura, ¿no sabéis que a quién os presentáis vuestro cuerpo para servirle? ¿Sois siervo de quién a quién le servís? Una pregunta interesante. Me parece que este texto ni siquiera necesita explicación. La juventud preguntaba, ¿qué rito es esto vuestro? Y la respuesta fue clara. Este es el sacrificio de la víctima de la Pascua. En otras palabras, este es el animal que debe sacrificarse para que vosotros no tengáis pecado delante de Dios. En otras palabras aún, esto es lo que quedó clavado en la cruz tras la muerte del Hijo de Dios. Aproximadamente el día miércoles 14 de abril del año 29 de la era cristiana, según usted lo puede leer en Daniel capítulo 9, verso 27. Si toda esa forma de adoración decretada en el monte Sinaí concluía con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio nos revela palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice en el libro de Mateo, no penséis, palabras de nuestro Señor Jesucristo, no penséis que he venido a terminar con la ley de los profetas, no la he venido a abrogar, sino la he venido a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y hasta que perezca la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Entonces, cuando nosotros leemos el reglamento de culto, sábado, Pascua, panes y levanturas, Pentecostés, trompetas, espiación y cabaña, están vigentes. ¿Por qué razón? Porque no ha terminado el cielo ni ha terminado la tierra. Están vigentes hasta que cada una de las cosas que esto significa, porque que esto representan, que cada una de las fiestas santas que representan, significa que tienen que cumplirse antes, ¿no es cierto?, que sea el tiempo del fin. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, estimados hermanos, sigamos viendo la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa si usted tiene una profesión o un oficio y quiere servir a Dios? Porque va a entender estas cosas, pero no puede, por ejemplo, guardar el día de reposo. Dejemos que Pablo, el encargado de contestarle las preguntas a los gentiles, nos conteste según recibió él de Dios.
Dice en la carta de Pablo a los Corintios, dice lo siguiente: cada uno, en la ocasión con que fue llamado, en ella se quede. ¿Es llamado siendo siervo? No se te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo siervo, libre del Señor. Asimismo también, el que es llamado siendo libre, siervo de Cristo. Por precio soy comprado. No os hagáis siervos de los hombres. Y aquí está. Alguien está leyendo, está oyendo esta verdad y se da cuenta que esto es la verdad. Entonces, pero ¿cómo lo voy a hacer yo? Tengo un matrimonio, una familia, hijos que están estudiando, en fin, nadie más trabaja en mi casa, yo necesito este dinero. ¿Cómo voy a guardar el sábado? Es imposible guardarlo. No, Dios es imposible guardarlo, indudablemente. Pero Dios le dice en Corintios que Él no le imputa pecado por eso. Pero sí, le pone una traba. Si puedes hacerte libre, procúralo. Entonces, desde cuando yo creí en Dios a través de su palabra, acepté los mandamientos de Dios y debo comenzar sensatamente a procurar la libertad que Dios nos exige, y Dios no nos va a cerrar la puerta. Por cierto que mucho nos cuesta entender lo que está claramente especificado en la Sagrada Escritura, más que nada en atención a nuestras costumbres que a la claridad del texto, ¿no? Porque vivimos en un país católico, de normas católicas, en ella fuimos educados, hermano. Yo me acuerdo cuando era niño, qué tiempo hace de aquello, ¿no es cierto? A nosotros se reían de nosotros por nuestra religión. Ahora ya es más normal que se acepten gente que tenga otra religión fuera del catolicismo, ¿no es cierto? Pero aún así, lo importante es poder entender el texto de la palabra de Dios y darnos cuenta que todas las cosas que Dios nos exige son posibles hacerlas. El apóstol Pablo, siervo de Dios, que se le encomendó la educación de los gentiles, finalmente nos dice: por tanto, nadie nos juzgue en comida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábado, las cuales cosas son la sombra de lo porvenir, siendo la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Nadie tiene derecho a cambiar las leyes que Dios ha impuesto. En esto ya lo vimos, ¿no es cierto? En la última Pascua de nuestro el Señor Jesús dijo, por ejemplo: a la verdad, dice, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Aquí está él en su última Pascua, con su discípulo. Hay de aquel hombre por el cual, la penúltima, hay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera, a tal hombre no ha nacido. Entonces, respondiendo Judas, que le entrega, dice: soy yo, maestro. Y él le dice: tú lo has dicho. Y comiendo Jesús, tomó el pan y bebiendo, lo partió y dio a su discípulo. Y le dice: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hecha gracia, le dio, diciendo: bebed de él todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión del pecado. Y os digo, y este es el verso importante, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de esta vid hasta el día cuando la tenga de beber con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, cuando nuestro Señor venga con el reino de Dios establecido en la tierra, ¿no es cierto?, aún va a estar la fiesta de la Pascua vigente. Y aquí ya la iglesia la ha cambiado y ya no celebra la Pascua, celebra la Semana Santa. Y así ha entrado el pecado solapadamente a los hijos de Dios, a personas que quieren servir a Dios, pero han tomado un camino diferente. Indudablemente que Dios, la ignorancia, ¿no es cierto?, lo va a perdonar, pero cuando nosotros ya llegamos delante de Dios, dice: el camino de los hijos de Dios es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Eso espera Dios de nosotros. Empezamos creyendo lo mínimo, pero lo que está escrito en la palabra de Dios es para que nosotros lo alcancemos hasta el final, como dijo Cristo, como Él nos lo mostró. Aunque no alcancemos a leer la palabra de Dios, veamos cómo demuestra el libro de los Hechos. Primero, cómo demuestra
nuestro propio Señor Jesucristo, que él iba al templo y cumplía con las ordenanzas de la ley, ¿no es cierto? Y cómo la iglesia primitiva en el libro de los Hechos guardó los sábados, guardó las fiestas solemnes, guardó el bautismo, ¿no es cierto? Que es la circuncisión del corazón. Ninguna cosa ha cambiado, y no simplemente, ninguna cosa ha terminado, simplemente han sido cambiadas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener nuestra mente abierta, estimado. Esta es una necesidad no tan solo de las personas que entienden, de todo creyente en Dios. Esta es una necesidad de hablar de esto, de conversarlo, de tomarlo en serio, de estudiarlo en serio, de ver todas las partes, hermanos, que enseñan la Escritura, y nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios y la iglesia de Dios finalmente va a ser una sola. Dice, ¿no es cierto?, el profeta Isaías, dice, hablando respecto a esto de los muchos colores de las diferentes iglesias que se dicen ser territorio de Dios. Dice, ¿es la heredad de Jehová ave de muchos colores? No, ciertamente. Yo soy el camino, dijo Cristo. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. No hay muchos caminos, no hay muchas verdades, no hay muchas maneras de entregar la vida, sino el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, el Dios de paz. Les bendiga mucho y que esta conversación, ¿no es cierto?, les ayude a considerar lo que está decidiendo esta iglesia. Si es verdad, si es mentira, si se han cerrado voluntariamente a leer la Sagrada Escritura, o aquí hay algo que nosotros debemos cambiar. Siempre atentos, esperamos sus noticias, sus palabras, sus consultas. El Dios de paz le bendiga. Bueno, indudablemente lo que mencionaba nuestro pastor es importante acerca de estas etapas de la iglesia. No hay otra forma, no es porque nosotros lo estemos planteando, sino las escrituras nos muestran verdaderamente que son ciclos que ha tenido Dios con la humanidad. Entonces nos demuestra claramente lo que conlleva la muerte de nuestro Señor Jesucristo y cómo las solemnidades todavía van a estar hasta el tiempo del fin, como lo explicó principalmente en la Pascua. Usted puede investigarlo, puede leerlo, léalo sin una identidad propia, sino investigue. Investigue con su Biblia en mano y dése cuenta la preparación de la Pascua, cómo fue surgiendo esto. Así que se va a dar cuenta usted también que
está ahí en la Escritura y está para que cada uno de nosotros la podamos cumplir. Que el Dios de paz bendiga a nuestro pastor, también bendiga a todas las personas que nos escucharon hoy. Vamos a invitarlo a él para que pueda despedirse de todos los que nos escucharon. Pastor, por favor. Esta es la parte más difícil de conversar para mí, ¿no? ¿Qué le voy a decir a mi hermano? Le he dicho lo que dice Dios. Solamente me voy con la esperanza de que Dios le bendiga y de que un día vamos a tener también noticias de ustedes. La paz de Dios sea con todos. Amén. Y bueno, www.idnp.cl, ahí está nuestra dirección en internet, iglesiasiglo21@gmail.com, donde nos puede escribir. Visítenos tanto en región metropolitana en El Monte, en San Rosendo, en Longaví o en lugares donde está la iglesia. La iglesia está presente en el mundo. A lo mejor Dios nos permite llegar por las redes sociales a otros países. Busque las iglesias que tienen esto, guardan el testimonio de Jesucristo, guardan sus mandamientos del testimonio de Jesucristo y congréguense ahí, porque sin duda va a ser gratificante para sus propias vidas. Que el Señor de paz les bendiga, que tengamos una hermosa semana y si Dios así lo quiere, estaremos en una próxima oportunidad en su programa A la Luz de la Verdad. Que tengan todos una hermosa semana. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.